Estimados alumnos, bienvenidos a Cenati Virtual. En esta oportunidad, el que le habla es el ingeniero Carlos Alberto Bueno Ponce. Soy ingeniero industrial de profesión, con varios años de experiencia en el rubro de seguridad e higiene industrial en importantes compañías del Perú. En esta oportunidad, correspondiente al curso de seguridad e higiene industrial del programa Cenati Virtual, vamos a tocar el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos. A continuación, desarrollaremos tres principales objetivos que los realizaremos de manera conjunta. El primer objetivo es conocer los principales conceptos de la seguridad e higiene industrial, es decir, qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un control del peligro, qué es la gestión del riesgo y algunos conceptos adicionales que veremos prontamente. El segundo objetivo es conocer y entender la metodología de identificación de peligros y la evaluación de sus riesgos. El tercer objetivo es realizar un ejercicio práctico sobre la metodología de identificación de peligros y la evaluación de su riesgo. A continuación, iniciaremos con el desarrollo del tema. El peligro es cualquier actividad, fuente o situación con potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, en este caso a las personas, daños a la propiedad, daño al medio ambiente de trabajo o a la combinación de estos. Cuando hablamos de actividad, por ejemplo, hablamos de golpear con un martillo una mesa. Cuando hablamos de fuente, hablamos, por ejemplo, de tener un balón de gas en casa. Cuando hablamos de situación, hablamos de un conjunto de actividades o fuentes que están en determinada área, los cuales llevan a una situación con potencial de daño. Identifiquemos peligros. En el siguiente gráfico tenemos un ejemplo de una condición insegura. Ustedes pueden ver debajo del andamio que hay unas sillas que sirven como base de este y también pueden ver aquí unas placas de madera o de piedra que sirven como base. Aquí ustedes pueden identificar una condición insegura, es decir, hay objetos que se utilizan de manera inadecuada para poder realizar determinado trabajo. A continuación vamos a mostrar un ejemplo de actividad. En este gráfico ustedes pueden ver a esta persona realizando una labor, entendamos de limpieza o de mantenimiento de la pared. Ustedes pueden ver que esta persona no utiliza ningún implemento de seguridad, a diferencia de las otras dos personas que están al lado izquierdo. Como tercer ejemplo, vamos a mostrar el ejemplo de una fuente. Ustedes pueden ver en el gráfico que esta persona está realizando un trabajo de soldadura, pero lo curioso es que al lado izquierdo hay unos balones de nitrógeno que pueden generar un daño grave a todo el ambiente de trabajo. ¿Qué entendemos por riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad y de la consecuencia de ocurrencia de un evento peligroso específico. Es la posibilidad de que ocurra siempre pérdidas económicas, es decir, accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y a la comunidad. Es decir, el riesgo lo evaluamos en función a dos variables, la probabilidad y la consecuencia. Pero, ¿qué es la probabilidad? Como ustedes pueden ver en el siguiente cuadro, la probabilidad se establece en tres categorías. La baja, es decir, el daño ocurrirá raras veces. La media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y la alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. En este caso vamos a ver qué significa consecuencia. Como pueden ver ustedes en el siguiente cuadro, existen tres niveles de consecuencia. Uno, ligeramente dañino, es decir, existen lesiones pero sin incapacidad. Pueden presentarse irritaciones en los ojos por polvo, molestias, incomodidades al personal. La segunda categoría es el nivel dañino, es decir, hay lesión pero con incapacidad temporal, es decir, fracturas menores. También pueden
identificarse como daños a la salud de manera reversible, es decir, sorderas, asmas, trastornos musculoesqueléticos. Y como tercera categoría, la extremadamente dañino, es decir, hay lesión pero con incapacidad permanente. Estamos hablando de amputaciones, fracturas mayores o la muerte. También podemos entender como daño a la salud de manera irreversible, tales como intoxicaciones o lesiones fetales. Una vez que hemos identificado el peligro, hemos evaluado el riesgo en función a la probabilidad y a la severidad, a continuación vamos a establecer la valoración del riesgo. La valoración de riesgo se establece desde dos frentes. Como les explicaba, se ve desde el punto de vista de probabilidad y desde el punto de vista de la consecuencia. Ustedes pueden ver en el cuadro del lado izquierdo que la probabilidad se establece en las tres categorías que mencionamos anteriormente. Asimismo, en el nivel de consecuencia, ustedes pueden ver las tres categorías que implica la consecuencia, llámese ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. La combinación o cruce de estos dos parámetros nos dan los siguientes resultados para poder realizar finalmente la valoración de riesgo. Valoración de riesgo. Como ustedes han visto en el cuadro anterior, existen 5 niveles de riesgo: intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial. Cada nivel de riesgo con su respectiva interpretación y o significado. Una vez que hemos identificado el peligro y hemos evaluado el riesgo en términos de probabilidad y severidad y hemos identificado el nivel de riesgo, la siguiente acción es establecer las medidas de control o acciones correctivas o preventivas. Pero, ¿qué son las medidas de control? Son acciones que se establecen para reducir el nivel de riesgo actual. Dichas acciones pueden ser de carácter correctivo y o preventivo. Es importante indicar que las medidas de control que se van a aplicar no generen peligros adicionales a los ya existentes. Hasta ahora hemos visto cómo identificar un peligro, cómo evaluar su riesgo en función a la probabilidad y a la severidad de este, para posterior establecer medidas de control en función al nivel de criticidad de este riesgo. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio práctico. Veamos. Presten mucha atención a la persona que está enmarcado en color rojo en el siguiente gráfico. Ustedes pueden ver que esta persona realiza una actividad de pintado, pero sin ningún tipo de implemento de seguridad. Es más, esta persona está sujeta al andamio con una mano y con la otra realiza el pintado correspondiente. Vamos a identificar el peligro. El peligro vendría a ser trabajo en altura. ¿Por qué? Porque esta persona se encuentra realizando esta labor a un desnivel de 3 o 4 metros de altura. Vamos a realizar la evaluación en función a la probabilidad y a la severidad. Para la probabilidad utilizaremos el gráfico que mostramos hace poco. Este gráfico establece 3 categorías de probabilidad. Para el ejemplo, estableceremos que será la probabilidad alta. Para el término de consecuencia, estableceremos que será de segunda categoría, es decir, a nivel dañino. Entonces, tenemos en la probabilidad, tenemos alta y en la consecuencia tenemos dañino. A continuación, vamos a realizar el cruce de estos dos parámetros en función al cuadro que mostramos hace poco. Entonces, vemos probabilidad alta, consecuencia dañino, y el cruce de estos dos parámetros nos da el resultado de nivel de riesgo importante. En el siguiente cuadro vamos a ver qué significa importante.
En el cuadro de valoración de riesgo y su correspondiente interpretación o significado, vamos a buscar la parte importante. Dice, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. En pocas palabras, es necesario que el nivel de riesgo se reduzca para poder continuar la labor. Entonces, hemos identificado el peligro, que era trabajo en altura. Hemos evaluado el riesgo de la caída de desnivel y hemos tenido como resultado del nivel de riesgo importante. Entonces, vamos a pasar a la parte de control. Como habíamos explicado que el control son acciones de carácter correctivo preventivo para poder reducir el nivel de riesgo actual, en función a este concepto vamos a establecer dos medidas de control para el ejemplo que estamos tocando. 1. El trabajador debe usar un arnés de seguridad con línea de vida. Finalmente, el trabajador debe realizar un análisis de trabajo seguro antes de ejecutar dicha labor. Como ustedes pueden ver, hemos establecido solamente dos medidas de control, pero ustedes pueden establecer más medidas de control que crean conveniente. Estimados alumnos, hemos dado por concluida la clase con el tema de seguridad e higiene industrial. Esperamos que estas enseñanzas las pongan en práctica en su centro de trabajo, en su vida cotidiana y en cualquier labor que ustedes realicen. Estoy a disposición de ustedes para cualquier duda, consulta, sugerencia que puedan realizar a través de los medios que Senati Virtual ofrece. Gracias y hasta la próxima sesión.